En estos momentos nos acompaña la asambleísta por parte de ADN, Inés Alarcón. Bienvenida Inés, buenos días, bienvenida a Fuego News. ¿Cómo están? Muy buenos días, qué gusto compartir esta mañana. Un saludo afectuoso a toda la audiencia. Asambleísta, justamente usted estuvo en la asamblea del día domingo durante el informe a la Nación del presidente de la República, Daniel Noboa. ¿Cuál fue su primera impresión del discurso del presidente? Mire, yo creo que una de las frases que más ha impactado y me gustaría volver a repetirlas es esta de yo no pacto, no me rindo y no retrocedo. El gobierno del presidente Daniel Noboa recibió un país abandonado, violento y desconfiado, pero decidió enfrentarlo. Y justamente a este país golpeado por la violencia, por la desconfianza y sobre todo por la desconfianza institucional, este gobierno decidió administrar la crisis, decidió tomar decisiones difíciles para recuperar el país para los ecuatorianos. Y es ahí donde nosotros debemos mirar cuáles han sido estas acciones puntuales que el presidente de la República ha llevado y ha puesto sobre la mesa para mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Tenemos un país que se ha ordenado las finanzas, un país en donde todos los días se enfrenta al crimen organizado. Tenemos un presidente que es uno de los pocos de la región que le ha declarado la guerra al crimen organizado a través de un conflicto armado interno no internacional. Y justamente ahí es cuando la reducción de pobreza, es justamente ahí cuando el riesgo país baja, la seguridad jurídica sube, las inversiones suben. Entonces hay acciones puntuales que el presidente de la República les informó a sus mandantes, informó a los ecuatorianos que el Ecuador recupera la confianza del mundo a través de fortalecer la economía, a través de fortalecer esta confianza institucional con un riesgo país de 400 puntos cuando él lo recibió sobre los 1.400 puntos. Y fue claro también, ¿no?, en que hay que seguir mejorando, en que la obra pública será el gran eje de este nuevo periodo. Y justamente el presidente habla acerca de que estas obras, que pronto los ecuatorianos lo vivirán en el territorio, habla de adjudicar, pero también de ejecutar. Asambleísta, muy buenos días y bienvenido a Fuego News, bienvenido a Fuego News. Bien, hablando también de temas de economía, sí, vamos a entrar precisamente al mercado laboral y a la atracción de capitales. Sí, para dar un contexto rápido, el gobierno destaca con orgullo el incremento en la inversión extranjera directa durante el último año. No obstante, las rigideces del Código Laboral ecuatoriano de corte marcadamente colectivista, sí, y heredado de constituciones pasadas, siguen actuando como una barrera de entrada para la formalización del empleo, manteniendo a millones de ciudadanos en la informalidad o el desempleo adecuado. Asambleísta Alarcón, si los mercados internacionales ya están premiando la estabilidad macroeconómica del Ecuador, ¿cuál es la hoja de ruta legislativa de su bancada para desmantelar la pesada estructura de regulaciones laborales que ata de manos a los emprendedores? Si el capital busca libertad, ¿cómo planean convertir ese flujo de inversión en empleo real sin una reforma radical que flexibilice la contratación y libere las fuerzas productivas? Bueno, ese es una prioridad para el gobierno, ¿no? Atraer seguridad jurídica, atraer inversión extranjera, dinamizar la economía y, por supuesto, que se abran más plazas de empleo. Esa es, digamos, uno de los ejes fundamentales en los que se debe seguir trabajando. Bien lo ha dicho usted, tenemos una constitución que lamentablemente ata de manos a la inversión extranjera. No nos vuelve un mercado atractivo como tal, justamente porque existen muchas trabas como tal que no permiten que hayan estas acciones que deben ser tratadas de manera célere. Hay unas reformas al Código Laboral que ya se están trabajando desde la Asamblea Nacional. Por supuesto que tenemos que actualizar nuestras reformas laborales sin desconocer ningún derecho constitucional, pero sí adaptarnos a las nuevas modalidades que hoy existen y adaptarnos a la realidad que vivimos como país. Vivimos un país golpeado por la violencia, golpeado por el narcotráfico, en donde incluso se vuelve aspiracional trabajar en los grupos de delincuencia organizada por la cantidad de dinero que pagan estos delincuentes a quienes cooptan o contaminan. Por eso es importante que el Estado esté 1 o 2 pasos más adelante del crimen organizado y les dé las oportunidades de un trabajo que les genere esa estabilidad para que las empresas inviertan en nuestro país, porque nosotros somos un país también que emprende, ¿no?
Recién revisamos que Ecuador es uno de los países de la región que más emprende. Somos un país de gente trabajadora, que entiende y reconoce que todos los días tenemos que salir a trabajar y a buscarnos nuestro pan de cada día, pero también tienen que haber las oportunidades desde el marco normativo, también las oportunidades desde quienes quieran invertir en nuestro país. Hay reformas que ya se están llevando en la Asamblea Nacional y que seguramente, siguiendo el marco normativo y respetando los derechos laborales, pero sí abriendo la puerta a estas empresas que vengan a nuestro país y que para que también sea atractivo para ellas y que nuestra gente pueda trabajar. Asambleísta Alarcón, muy buenos días, Ángela Aragundi la saluda. Pues bien, a respecto de este informe a la Nación que se dio por parte del presidente Noboa, también tenemos que, pues también sea a propósito de este primer año de Asamblea Nacional, esta asamblea en particular ha tenido varios resultados. Podría decirse que ha tenido cierto dominio en la aprobación de reformas normativas y en la expresión de nuevas leyes, pues han tenido aprobadas casi todas las que han debatido en la asamblea, y pues las únicas que se han tirado abajo son las que se han caído por parte de la Corte Constitucional. Tomando esto en consideración y que eventualmente sí hay trabajo que hacer todavía, digamos que de forma general, desde adentro hacia afuera, ¿usted qué cambios cree que tendría que hacer la Asamblea Nacional, también su bancada en particular, para poder avanzar hacia los objetivos que todos los ecuatorianos estamos esperando? Llámese seguridad, empleo, educación, salud, etcétera. Bueno, siempre hay como mejorar, siempre el cambio es positivo, pero cuando se tiene una agenda o una hoja de ruta ya delineada. Hemos sido claros desde un inicio, siempre mantendremos los diálogos necesarios, siempre trabajaremos de manera conjunta, pero siempre y cuando sea a favor y a beneficio de los ecuatorianos. Las leyes que nosotros hemos puesto sobre la mesa y sobre todo las enviadas por el presidente de la República responden únicamente a las necesidades de los ecuatorianos. Tenemos un presidente que está conectado completamente con la realidad del país, que conoce el territorio. Tenemos un presidente que todos los días sale a territorio, que todos los días conoce lo que está pasando exactamente, y de ahí nacen estas iniciativas. Lamentablemente una Corte Constitucional desconectada de lo que vive el país. Mire, y solo le quiero poner un caso puntual, la ley de inteligencia, por ejemplo. Ya va a ser un año que la Corte Constitucional no se pronuncia acerca de la ley de inteligencia. Una ley que nos permite anticiparnos a cualquier vulnerabilidad en donde se encuentre el Estado ecuatoriano. Hoy la ley de inteligencia tiene pausado más de 9 artículos en donde le permiten la operatividad del mismo. Entonces, como legisladores no podemos ingresar una normativa porque ya está en vigencia. No podemos reformar esos artículos porque la Corte no se pronuncia. Ya va a ser un año. Entonces, a esto es cuando nosotros llamamos la atención de que necesitamos que todas las funciones trabajen de manera articulada, trabajen de manera consciente, y que también se pongan en los pies de los ecuatorianos que están a pie y que todos los días están viviendo situaciones de violencia, porque no es lo mismo lo que viven las zonas fronterizas, las zonas costeras, en cuanto a violencia. El hecho de que no le esté pasando a usted no quiere decir que no esté pasando en nuestro país. Entonces, aquí justamente este llamado, ¿no?, a la Corte que se pronuncie sobre temas que son realmente fundamentales. Asambleísta, sí, justamente el presidente de la República anunció la compra de medicamentos directamente con la India. Esto lo dijo el informe de la Nación. La Asamblea ya tiene información concreta de cómo se va a ejecutar eso, cuándo llegarán los fármacos y cómo se distribuirán. ¿Tendrán alguna información sobre este anuncio, que fue uno de los anuncios más importantes que hizo el presidente dentro de este informe de la Nación? Sí, bueno, como lo dije hace un momento, ¿no? El presidente tiene el conocimiento exacto de lo que está pasando en el territorio, y conocemos que el sistema de salud es una de las principales prioridades para este gobierno, y él ha sido claro también. No vamos a permitir la corrupción, no se va a permitir el sobreprecio sobre las medicinas. Durante muchos años el sistema de salud estuvo cooptado por las mafias, estuvo cooptado por estos grupos que lo único que hacían es beneficiarse a través de la salud pública, jugando con la vida de los ecuatorianos. Por eso hoy el presidente de la República dijo claramente que llegarán nuevos medicamentos, que serán las compras de gobierno a gobierno. Con eso nos evitamos un montón de corrupción que se da por debajo de la mesa en estas mafias que ya están instauradas en el sistema de salud. Todavía no hemos recibido la información detallada, entiendo que son procedimientos que se tienen que llevar a cabo primero, y bueno, una vez que eso esté sobre la mesa y que ya se esté dando los primeros pasos para la construcción de lo que el presidente ya nos comentó, seguramente tendremos esa información en la Asamblea Nacional. Asambleísta, sí, y justamente como usted
tiene un curul dentro de la Asamblea Nacional y además ha podido evidenciar y presenciar cómo eh, personajes políticos sí se han puesto en contra de muchas leyes. Por ejemplo, tenemos el caso de la ley económica urgente que fue presentada por el presidente Daniel Noboa y también la ley del tema de la educación financiera. Y se ha podido ver cómo, digamos, detractores han querido ponerse en contra de estas leyes que son importantísimas para el crecimiento y como decía un profesor que se llama el profesor Gary Becker, decía que justamente para poder tener un país en crecimiento se necesita de salud y educación. O sea, y evidentemente pues hay personajes y hay una bancada completa que se pone en contra. ¿Cómo usted evidencia este tipo de cosas y evidentemente cómo afecta no solo al país en temas de crecimiento? Mire, como la que más yo soy creyente de un Estado de Derecho en donde la oposición deba ser parte del debate, deba ser parte de disentir, deba ser parte del diálogo. Yo no estoy en contra de una oposición, pero lo que sí estoy en contra es de justamente que haya esta oposición que únicamente tiene una hoja de ruta y es desestabilizar al gobierno. Y cuando nosotros hablamos de seguridad, no solo tenemos que entender que la seguridad es policías o militares, la seguridad es completamente transversal. Y uno de los pilares para recuperar la seguridad es la reconstrucción del tejido social. Pero ¿cómo se reconstruye el tejido social? A través de la educación, a través del arte, a través de la cultura. Y cuando alguien se opone a una ley de educación financiera, lo que hace es trabarle el camino a las futuras generaciones para que puedan tener una mejor calidad de vida, una vida más ordenada, más disciplinada en el ámbito financiero. Y eso es a lo que se opone la Revolución Ciudadana. Lastimosamente, ellos lo que buscan es desestabilizar al gobierno, desestabilizar una bancada y no importa cuáles sean los medios con tal de llegar a su finalidad. Oponerse a leyes de una vivienda justa y digna, por ejemplo, para las personas más vulnerables. Cuando una oposición se opone a normativas que le van a mejorar la calidad de vida a los ecuatorianos deben entender que esa oposición lo único que busca es impunidad para sus líderes, que lo único que busca es desestabilizar a un país, porque deje de lado quién es el gobierno de turno. Nosotros, cuando legislamos para generar una política pública que trasciende en el tiempo, más allá de quién esté sentado en el poder. Cuando legislamos para todos los ecuatorianos, generando una política pública que trasciende en el tiempo y lo que permita mejorar la calidad de vida de los ecuatorianos. Esa es la legislación. Lamentablemente sí tenemos una oposición que no suma, que no construye, que no debate, que lo único que hace es sembrar esta inestabilidad en la Asamblea Nacional y en el país, creando falsas narrativas, que lo único que buscan es lo que han buscado siempre, desestabilizar al gobierno de turno. Y eso no puede permitir un Estado democrático, o no podemos permitirlo nosotros como ecuatorianos, ¿no? Si hay leyes que le hacen bien al país, deberían apoyar, deberían sumarse, deberían debatir, deberían observar, deberían ingresar cuáles son sus puntos de vista, porque ellos también están representando a un grupo de ecuatorianos o a una cantidad de ecuatorianos quienes les dieron el voto, quienes confiaron en ellos para que en la asamblea vayan a hacer un trabajo que beneficie a un sector o que beneficie al país como tal.